Buenas tardes con todos. ¿Me logra escuchar bien? Sí, ¿verdad? Sí. Genial, muchísimas gracias por la respuesta. Buenas tardes con todos. Bueno, nuevamente estamos aquí para seguir con la presentación del curso de especialidad de Derecho de Mercado, esta vez con el tema de aspectos procesales de protección al consumidor. El ponente actualmente es Leonardo Valdés, socio de la firma, especializado en Derecho del Consumidor. Entonces, cuando quieras comenzamos, Leo. No se olviden de levantar la mano o abrir su micrófono para poder preguntar. Muchísimas gracias. Estás con el micrófono apagado, Leo. Muchas gracias, Estela. Perdón, nuevamente ayudándome. Una vez más, agradecer el soporte que has brindado desde el primer momento y a cada uno de ustedes por quitarles un poquito de su tiempo para poder escuchar esta pequeña, breve microcharla en temas de protección al consumidor, la cual, como ya se ha venido haciendo, pido por favor sea al estilo que me interrumpan en el momento que crean oportuno para no perder el hilo del tema en el cual surja el interés, ¿no? De hecho, mi presentación o el tema que voy a desarrollar, como es bastante amplio, he tratado de esquematizarlo lo mayor posible a temas, si bien es cierto, básicos, pero que enfocados de manera correcta son determinantes. Entonces, a continuación voy a pasar a hablar un poco sobre ello. Cuando me quieran hacer las consultas, enciendo un poco la cámara para no aburrirlos tanto. Bueno, comenzaré. Como mencioné, ahora mismo voy a hacer una charla bastante resumida sobre los aspectos procesales de protección al consumidor. Como nosotros ya conocemos y nuestro estudio, nuestro despacho está enfocado especialmente a los temas del derecho ordenador del mercado, todo lo que es competencia leal, propiedad intelectual, protección al consumidor. En esta ocasión pues vamos a hablar del área que me compete, el área del cual soy responsable, y digamos que lo que voy a mencionar a continuación me compromete completamente en todos los procedimientos que tengan que ver con el despacho en el área de consumo. Y lo digo porque normalmente siempre se hace lo contrario, ¿no? Decir el disclaimer de que pues lo que yo digo no va a ser, digamos, necesariamente el lineamiento de todo el estudio, ¿no? Sin perjuicio de ello, lo hago con la finalidad de que me cuestionen, ¿no? Esa es la finalidad, o digamos, el objetivo de esta charla, que no estén de acuerdo conmigo, que me, digamos, den a conocer sus opiniones al respecto y cómo no, poder argumentar y comentar a profundidad o en la medida de lo que quieran o deseen aportar a esta charla para poder llegar a una conclusión, ¿no? La presente exposición va a contar de estos contenidos. En primer lugar, vamos a enfocar el contexto regulatorio. Brevemente vamos a pasar a señalar en menos de 30 segundos el aspecto constitucional. Luego seguiremos con los instrumentos jurídicos, que son súper importantes. No obstante, más adelante ya voy a hacer una precisión al respecto, para luego pasar a los instrumentos jurídicos como tales, ya no tanto a nivel legal, sino, digamos, teniendo en cuenta políticas, instrumentos administrativos adicionales, ¿no? Y luego la parte más importante, en la parte que quisiera que haya inclusive más debate o más comentarios al respecto, que es el tema del procedimiento, porque si bien es cierto, lo más importante es, digamos, el conocimiento de la jurisprudencia, desde mi punto de vista, al menos, como ya dije, podemos no estar de acuerdo, es más, eso sería lo correcto, eso sería lo ideal, pero veremos temas de procedimiento adicional al tema de jurisprudencia y, digamos, un poco de doctrina, ¿no? Y los casos prácticos, que tengo ahí unos cuantos y no todos los he puesto en la presentación, pero obviamente los que vengan a la mente de cada uno de ustedes sin problema podemos pasar a comentar, ¿no?
Yo siempre que hago una presentación o una exposición con respecto al tema de derecho de consumo, aunque sea brevemente, me detengo en esto. Y Jonathan ya estará aburrido de escuchar este esquema, ¿no? Pero yo no me voy a cansar de mencionarlo y quiero que, digamos, en el ámbito del despacho esté bastante presente porque al menos en el área de consumo, para conocer, para ejercer con responsabilidad y con la seriedad del caso, lo que tiene que ver con el área de consumo no abarca de manera limitada o de manera, digamos, resumida lo que respecta al área propiamente de consumo, ¿no? Lo digo entre comillas porque el consumo es bastante amplio. El derecho de consumo es de contenido, digamos, complejo desde mi punto de vista. De hecho, aquí lo he esquematizado y no he sido yo específicamente quien digamos, ha hecho esta, digamos, clasificación, ¿no? Es más bien, si no me equivoco, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, no sé si me equivoco, pero Díaz Canseco, que es uno de los pilares o uno de los, digamos, conocedores del derecho ordenador del mercado, citando a un autor alemán, si no me equivoco, hizo, digamos, esta traducción al castellano, al español, de qué es lo que respecta al derecho ordenador del mercado, ¿no? Que yo siempre lo denomino de esa manera, ¿no? Y lo indico porque para conocer, digamos, con seriedad o con responsabilidad el derecho de consumo, necesariamente tenemos que saber al 100% o casi al 100% lo que respecta al derecho de consumo, pero adicionalmente debemos conocer también estas áreas que conforman el derecho ordenador del mercado, porque tienen incidencia y no menor, y tienen incidencia no menor en lo que respecta a la protección al consumidor. Así las cosas, pues mencionamos o está incluido el derecho a la libre competencia, porque como no, a través de prácticas colusorias, ya sea horizontales, verticales, el abuso de posición de dominio y demás prácticas que atentan contra exactamente la libre competencia, terminan perjudicando no solamente a los agentes económicos, ¿no? Y a los mercados, sino especialmente a los consumidores. Por ejemplo, si tenemos un acuerdo colusorio entre agentes económicos para definir mercados o elevar precios, sobre quién va a recaer, digamos, todas estas consecuencias va a ser sobre el consumidor. Entonces, es un ámbito importante en el contexto regulatorio de protección al consumidor. Sucede lo propio con la competencia desleal. Es más, tanto en Perú como en España se regula el tema de consumo en la regulación de la competencia desleal, porque digamos que hacen un enfoque, digamos, un poco sobre el pilar de, si bien es cierto, el principio de competencias por eficiencia, se respeta la leal competencia, pero también el impacto va sobre, digamos, los consumidores. No al 100%, no digamos necesariamente tiene que ser siempre el consumidor, en algunos casos a los competidores, a los agentes económicos, pero de una manera determinante también afecta a los consumidores. Por ejemplo, en una publicidad con actos de engaño, finalmente quien se ve perjudicado pues es el consumidor, ¿no? Porque, digamos, afecta, digamos, su voluntad, por ejemplo, afecta, digamos, la toma de decisiones para la elección de un producto que cree que tiene, por ejemplo, ciertas características, ¿no? El derecho del consumidor debe estar además, digamos, mencionarlo, no solo, como ya lo voy a mencionar más adelante, tiene que ver exclusivamente con lo que respecta o en lo que respecta a las actividades o competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, el INDECOPI, sino que, digamos, tiene un ámbito bastante amplio en, digamos, áreas especializadas como es lo que respecta a los organismos reguladores. Luego tenemos al derecho a la propiedad industrial, los derechos de autor. Bueno, creo que bastantes personas del equipo tienen de sobra conocimientos con respecto a API y sabemos, pues, ¿no?, que, por ejemplo, los matices de relevancia en temas de las funciones de la marca, por ejemplo, el indicador de la procedencia, la calidad, ¿no? Al final, en quien impactan es también el consumidor, ¿no?
hay afectaciones a los agentes competidores, pero finalmente también, digamos, los impactos los recibe el consumidor en buena cuenta, ¿no? Con lo cual, si es que queremos conocer o ejercer de manera responsable el ámbito de derecho de consumo, debemos tener cierta cualificación con respecto no solamente al derecho de consumo, sino también a todas estas otras ramas en las cuales el despacho tiene, digamos, una sólida una sólida cantidad de personas con el conocimiento importante para poder, digamos, ejercer la actividad que desarrollamos en el estudio. Como lo mencioné, sí. Disculpa por cortarte. Me parece que no están pasando las diapositivas. No, ya. No, se está hablando del cuadro porque está hablando de las áreas que comprometen al derecho de consumo. Si no me equivoco, ahora mismo ya se ve lo de la Constitución. No, se ve la primera parte, la presentación inicial. Perdón. Sí. Y por otro lado, Iveta levantó la mano. Creo que desea hacer una pregunta. Sí, claro. Más bien, dame un segundo. No hay problema. No, es que algo pasó, creo que me llegó una notificación y ahora... Ya, a ver. Ya, ahora sí se puede observar. Sí, perfecto. Ya se ven los cuadritos. Perdona, muchas gracias, Estela. No sé si es que tú puedes darle la autorización para abrir el micro a Sí, Ivette. claro. Sí, puede abrirlo. O creo que lo pueden hacer ellos mismos. Okay, sí, ¿qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Antes de proseguir con la presentación, quisiera consultarte algo que mencionaste sobre consumidor. Mencionaste que es ordenador del mercado, pero ¿por qué no podríamos decirle también que es regulador del mercado? Bueno, yo no creo que haya ningún inconveniente con eso. Son, digamos, palabras que denotan similar significado. Digamos que esta es la conceptualización, esquematización que ha hecho a la traducción Díaz Canseco. Dicho sea de paso, hay una asociación que se llama Instituto del Derecho Ordenador del Mercado. Este término, digamos, ya ha sido acuñado con mayor repercusión, pero yo no creo que haya ningún inconveniente. Digamos que el ordenador es más versátil. El regulador es básicamente solo, digamos, las normas, al menos desde mi punto de vista sería solamente las normas. El ordenador puede, digamos, significar también un poco más de políticas, digamos, de gestión de la administración pública con respecto al derecho mercantil específico del mercado, ¿no? Pero yo creo que tienen similar significado. No digamos que habría inconveniente con una u otra palabra. Como todos conocemos y se hacen los disclaimers también en todos los manuales de derecho, en todos los libros de derecho, este esquema es arbitrario. Todas las clasificaciones son arbitrarias porque dependen del autor, ¿no? Pero en este caso, digamos que con mucho acierto, digamos, la frase o el nombre de esta rama amplia del derecho está muy, muy bien acuñada. ¿Por qué mencionas esto, Ivette? ¿A ti te da alguna otra sensación con respecto a regulador, ordenador? Sí, bueno, regulador me parecería que está más involucrado con la labor que tiene el Estado, ¿no? Pero también lo he escuchado que se menciona cuando se habla de consumidor. Por eso quería saber qué opinas al respecto. No, como te menciono, ambos son similares y ordenador, digamos, a mí me parece un poco más amplio que regulador para no encasillarnos exclusivamente en temas de la elaboración, digamos, de normas que regulan, digamos, específicamente estas áreas del mercado, ¿no? Como es la libre competencia, consumo, competencia desleal, ¿no? Porque si bien es cierto, y ya lo voy a mencionar más adelante, no solamente las normas, estrictamente normas, regulan todo este sistema integrado de protección al consumidor, porque hay directivas. Las directivas, digamos que
yo le doy más valor de instrumento administrativo que de en sí como de normas, ¿no? Como las que o como las de rango reglamentario que tienen, por ejemplo, los organismos reguladores, ¿no? Que tienen, digamos, otra fuerza mucho mayor que una directiva, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Sin perjuicio de ello, como te menciono, creo entender de que es por esa explicación que se da el nombre, ¿no? Y como repito, digamos, se basa en cierta medida o en bastante medida, dependiendo de lo que el autor crea pertinente para su clasificación o esquematización. Perfecto, Leonardo, gracias. No, no, de nada, cuando quieran. No sé si es que ahora sí se puede ver la siguiente presentación. Sí, sí se puede ver. De manera bastante rápida, como lo mencioné, el artículo 65 de la Constitución Política, digamos, establece la base, digamos, sólida que, digamos, defiende los intereses de los consumidores, ¿no? A efectos de, especialmente, ser tuitivos con respecto a ellos por encontrarse en una situación, digamos, de desventaja frente a quien sería su contraparte, que es que serían los proveedores, ¿no? No necesariamente en todos los casos, los mercados han evolucionado, los consumidores están mucho más informados ahora, pero obviamente el porcentaje de desventaja es bastante amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece adecuado y correcto la protección en el texto constitucional para que, digamos, la protección, aunque sea solemne, porque en este caso, digamos, es una base bastante, digamos, formal de la protección de los consumidores. Es más, antes de pasar a la siguiente diapositiva, se me viene a la mente una propuesta que en su oportunidad hizo en un artículo bastante interesante desde mi punto de vista Moisés Rejano Vinci, profesor de diversas casas de estudio universitario en Perú, que plantea, cómo no, ahora que la CAN está haciendo, desde mi punto de vista, actividad importante en lo que respecta a sus competencias, ¿por qué no promover una decisión andina que proteja los, digamos, derechos más importantes o de mayor, digamos, importancia a nivel andino, ¿no? A nivel de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, aquí la Unión Europea? Me parece una propuesta bastante interesante de poder proteger derechos, digamos, que tengan similitudes en estas naciones y que, digamos, den una protección reforzada para que los cambios internos a nivel nacional no vulneren por cuestiones políticas o de contexto social, político, derechos básicos de los consumidores, ¿no? Yo concuerdo con esta posición y creo, por ejemplo, que funciona muy bien el caso de regulación de vuelos comerciales, la protección al consumidor en vuelos comerciales, que es el único, digamos, uno de los pocos o casi únicos aspectos que se han regulado de manera indirecta, pero importante en cuanto a estos temas de protección del usuario de aerolíneas, ¿no? Especialmente ahora que el consumo y que las ventas es globalizado, ¿no? Hemos salido de esta compra o oferta, demanda, digamos, tradicional, física, a los espacios, digamos, virtuales, ¿no? Por eso me iba a pasar esta decisión. De hecho, ya la han hecho valga la redundancia, ya la han hecho miembros del equipo, siempre para tener, digamos, en el área específica de los procedimientos de protección al consumidor, debemos reunir estos requisitos consumidor de hora hasta el final, digamos, con excepcionalidad a las microempresas que actúan en un ámbito fuera de su objeto social y actuando con una simulación informativa, ¿no? El proveedor tiene que ejercer esa actividad de manera habitual o dar la apariencia de ello si es que dispone, digamos, de un local comercial o lo hace a través de plataformas virtuales siempre, ¿no? Y la simulación informativa lo que mencionaba, aunque ahora es cuestionable, no necesariamente, digamos, en mayoría, pero digamos que muchos de la al menos usuarios educados, diligentes, que en algunas ocasiones conocen, digamos, lo que van a consumir
consumir, comprar, que han habido los servicios que van a tratar con un rango, digamos, de especialidad. A veces son con mayor margen que el mismo proveedor. Si estamos hablando de consumidores especializados, ¿no? Así que, digamos, el mal de este tipo de procedimientos de protección al consumidor de la licencia de la llamaría diario deben beneficiarse de este procedimientos que, digamos, son, entre comillas, más célebres y especializados para la acción del consumidor, ¿no? Habla de, digamos, que los consumidores siempre que tienen menor conocimiento, menor, digamos, nivel de organización con respecto a o el elemento del conocimiento que tiene el proveedor y que puede ser sencillo, ¿no? Si es que se hace de mala manera al proveedor y digamos que tanto yo siempre hago los proveedores como los trabajadores de la persona y la laboral tienen esta peculiaridad, ¿no? Y hay una parte siempre en desventaja, como reconocemos siempre, con respecto a su contraparte que en este caso sería el proveedor, ¿no? Como lo mencioné, el área de protección al consumidor no solamente se refiere a Indecopi, no solamente se refiere al órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, a la Comisión de Protección al Consumidor, a la Sala de Protección al Consumidor, a las direcciones, hace poco, bueno, ya algunos años, o 2 años ya no había un profe del Indecopi. Ahora ya cambiaron solo que una gerencia, me parece, no sé si se ha actualizado desde hace poco, la gerencia por ejemplo de fiscalización de supervisión de fiscalización a la dirección de fiscalización. No solamente todo se enfoca al Indecopi y a sus servicios o oficinas nacionales que tienen en cada país del país, sino que tenemos la regulación de protección al consumidor en los ámbitos regulados. Tenemos a los entes de telecomunicaciones, a los en energía, en gas, tenemos a los ETRAN, un regulador de infraestructuras de transportes, tenemos a SUNAS, regulador del agua y saneamiento, y tenemos entidades técnicas especializadas, como SUNEIB, SUSALUD, que también ejercen cierta, digamos, atribuciones de consumidor de manera indirecta, y al único órgano constitucionalmente autónomo en el ámbito de consumo, que es la Superintendencia de Banca según CFP. De hecho, hay un proyecto ya dormido, entre comillas, algunos pocos años para poder, digamos, hacer del Indecopi un órgano constitucionalmente autónomo que lo haría, bajo el punto de vista de algunos especialistas, una entidad con la autonomía y, digamos, blindada de conflictos políticos o de intereses adversos, ¿no? Para, digamos, la correspondiente autonomía de, por ejemplo, el consejo directivo o digamos, de los integrantes de las principales salas que tiene a cargo el Indecopi, ¿no? Sobre ese punto pues, se podría hablar un poco más largo y tendido. De hecho, no lo voy a hacer, solamente voy a mencionar que tenemos el caso del anterior, de hace 2 presidentes anteriores, que fue, digamos, por unas modificaciones legislativas separadas a su cargo. Podemos coincidir o estar de acuerdo con este presidente, pero digamos que su salida, cuando no, es cuestionable, independientemente de si su actividad o su labor era de las mejores, ¿no? Por eso es digno de estudio también esto para quienes quisieran involucrarse un poco más en cuanto al tema no solamente de consumo, sino también de las políticas de consumo, un poco de administrativo del mercado, ¿no? Paso a lo más importante, porque esto debemos conocer, digamos, con las vendas en los ojos para poder involucrarnos en temas de protección al consumidor. Y voy no de más importante a lo menos, sino de, digamos, una clasificación o una estructuración cronológica con respecto a los principales instrumentos jurídicos que tenemos que conocer si es que vamos a asesorar un procedimiento más bien de protección al consumidor. La primera y una de las más importantes desde mi punto de vista, porque tiene que ver con los honorarios legales. Claro, en cierta medida y muy probablemente les puede ocurrir que llevemos casos con
especialmente cuando se hace labor social, porque en algunas oportunidades los consumidores, si es que defiendes a personas de a pie, lamentablemente, y yo lo he hecho mucho, no lo digo por resaltar algún tipo de virtud o mucho menos, sino que es lo que sucede a diario. Siempre el consumidor, como le he mencionado, o en la mayoría de casos, es quien tiene, digamos, estas desventajas, ¿no? Y imaginemos que una controversia de consumo es menor a las 3 UITs, ¿no? O incluso menor a una UIT. Un consumidor no va a tener, o le va a ser muy complicado iniciar un procedimiento de una denuncia que inicia un procedimiento administrativo sancionador en temas de consumo, si es que la cuantía que da origen a este conflicto de consumo es menor, pero para muchos consumidores puede ser, digamos, de una importancia seria, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos que, si es que queremos ayudar haciendo labor social o, digamos, incrementando tal vez o haciendo un juego de incrementar los honorarios que creamos debemos cobrar, tenemos que utilizar definitivamente las directivas sobre liquidación de costas y costos. Y menciono esto porque tal vez no es muy notorio, aunque sí la directiva única se llama, y a eso quería llegar, la directiva única de procedimientos de protección al consumidor a cargo del Indecopi no es tan única, porque está la directiva de liquidación de costas y costos. Y digo esto porque bajo estas reglas, nosotros tenemos que tener en cuenta las mismas para poder, digamos, cobrar o liquidar lo que corresponda por nuestro trabajo, ¿no? Digamos que es un tema accesorio al litigio de consumo, pero termina siendo en buena cuenta determinante para el trabajo o el esfuerzo que realicemos, ¿no? En esta directiva se establecen, digamos, los límites con respecto digamos, al material que debemos aportar para cobrar los honorarios legales, ¿no? Por ejemplo, si es que se supera los $1.000 o los 3.500 soles, o si es que podemos cobrar en todos los procedimientos que tengan que ver con protección al consumidor. Y desde este punto, yo quería sacar dos o tres matices importantes y que tal vez no se conocen mucho. Lo primero, que no solamente está la directiva, hay una ley que salió ya hace como 3 o 4 años que delimita a hacer, digamos, pagos a través de mecanismos bancarizados si superan los 2.000 soles. Entonces, esta directiva de 3.500 soles o $1.000 ya no se aplica sola. Si es que quieres cobrar por un procedimiento de protección al consumidor que supere los 2.000 soles, lo vas a tener que hacer de manera bancarizada. Y lo digo porque ya han existido procedimientos de liquidación de costas y costos en los cuales se ha pretendido cobrar 3.500 soles, porque como es el límite, para no, digamos, presentar instrumentos tributarios de mayor relevancia o de mayor, digamos, esfuerzo, por decirlo entre comillas, hay muchas personas que se van por los 3.500 soles y, digamos, hacer la bancarización respectiva, ¿no? Eso es determinante porque puedes perder todos los costos si es que no has tenido en cuenta esto, ¿no? Y finalmente porque esto va ligado a que tienes que generar de todas formas en los casos, digamos, más simples, entre comillas, cuando menos un recibo por honorario, ¿no? Y si ya lo has declarado y no te dan, digamos, esta suma que has pedido y en perjuicio te dan o no te dan nada, no teniendo en cuenta esta directiva y la correspondiente ley, pues en vez de generar un cobro por tu trabajo, más bien un perjuicio, ¿no? Y también esta directiva está vinculada a algunas sentencias o criterios que ha establecido la Sala de Protección al Consumidor, en las cuales yo difiero completamente, digamos, más bien restan o impactan contra otros criterios que existen en otras salas del mismo Indecopi, por ejemplo, la sala que ve temas de competencia desleal, aplican, digamos, criterios de libre mercado. En cambio, la sala de protección al consumidor, todo lo contrario, te establece un esquema casi perverso en el cual la libertad de mercado no existe, valoran la cantidad de escritos que tú presentas. Por eso lo importante es saber estos criterios relacionados a esta directiva, que si es que quieres
cobrar una suma razonable en cuanto a tu trabajo, vas a tener que presentar varios escritos. Mientras más escritos, mejor. Claro, escritos firmados por el abogado, escritos con un desarrollo argumentativo en fundamentos de derecho, y adicionalmente toman en cuenta el porcentaje de pretensiones declaradas o acogidas como fundadas, ¿no? Por ejemplo, si presentas una denuncia con 12 pretensiones y solamente te declaran fundada en parte, es decir, fundada en un extremo, en una pretensión, y no, te están haciendo un esquema matemático en muchos casos que de lo que has pedido en los honorarios legales te reducen el 50%. Yo sé que esto escapa un poco estrictamente de lo que tiene que ver con derecho, pero lo tengo que mencionar porque como equipo vamos a tener que trabajar con esto. Y si es que lo hacen o no lo conocen, es importante, porque en la Sala de Protección al Consumidor lamentablemente tienen este criterio de jugar con los honorarios legales como si fuera, pues, no matemática simple, porque se puede ejercer una defensa o una asesoría seria sin necesidad de presentar 10 escritos, 8 escritos, lo que más bien ralentiza el procedimiento, ¿no? En cuanto al acogimiento de pretensiones, lo veo un poco más razonable, no del todo, pero a mí me parece contraproducente que tú tengas que presentar 6, 7, 8 escritos en un procedimiento sumarísimo, por ejemplo, el cual le va a generar más gastos al Indecopi en trasladar documentos, digamos, generar una sobrecarga a la contraparte, incluso a la empresa, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo. Y el punto más importante que quería resaltar sobre esta directiva, o uno de los más importantes, es que la que está en pantalla es la del 2017, que modificó una del 2015, que está ahí también señalada. Lo que estableció, y algunos asesores legales o abogados tal vez no se han percatado de ello, y es muy importante que lo tengan en cuenta, es que también se cobran costas y costos sobre incumplimientos. Es decir, yo gané un procedimiento y hay una orden de una medida correctiva, ¿no? Le pedí una medida correctiva y, digamos, también han ordenado el pago de las costas, ¿no? De los 36 soles que has pagado. O si es que ya has hecho liquidación de costas y costos de, yo qué sé, 3.500 soles por los honorarios legales. Si se incumple con esa orden, es decir, el incumplimiento de una orden, ya no del procedimiento principal, también es pasible de ser cobrado como liquidación de costas y costos. Yo particularmente, al conocer esta norma, al día 1 de que hay un incumplimiento, presento otra denuncia adicional y pido costos de los costos, yo le llamo. Es decir, porque como no han pagado en tiempo o como no han, digamos, cumplido con lo que ha ordenado como medida correctiva el Indecopi, no importa si se pasó un día, le inicio un procedimiento para que, y esto también sirve como efecto disuasorio, no digamos, dejen de acatar las órdenes de una entidad tan importante o de un órgano resolutivo tan importante como los que son o les compete al Indecopi, ¿no? Esto es importante. Sí. Martín desea participar. Sí, Martín, córtame cuando quieras, sí. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola a todos. Leonardo, algo muy puntual. Sobre esta normativa donde el Indecopi establecería cuáles son los honorarios que se podrían cobrar, ¿no se podría ver por barrera burocrática? O sea, sé que escapa un poquito del tema, pero ya que lo estás mencionando así como que de taquito. Yo creo que sí, yo particularmente creo que sí. Es más, en todas las ocasiones en que se ha, digamos, impugnado estas decisiones en vía judicial, me atrevo a decir que casi en el 100% de los casos se ha ganado. Casi en el 100% de los casos se ha ganado, porque, claro, están atentando contra el libre mercado y existen esas herramientas. Particularmente no me he animado a presentar la acción pertinente ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, pero yo creo que tendría, digamos, un buen pronóstico. Pero digamos que tendrías que elegir ahí, ¿no? Porque ¿cómo digamos, probar que estas medidas tienen alcance general, ¿no? Sería, si es que tú vas a cuestionarlo, digamos, en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, desde mi punto de vista, tendría el mismo resultado que si lo haces en vía judicial, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos que yo he visto,
se han ido por la vía judicial, ¿no? Y a pesar de que, digamos, ya hay pronunciamientos del Poder Judicial, desde mi punto de vista, nuevamente, la Sala de Protección al Consumidor y especialmente los órganos resolutivos de protección al consumidor no, no, no entienden digamos, estas limitaciones contra derechos fundamentales, derechos constitucionales, que vienen reiteradamente incumpliendo, ¿no? Como menciono, caso muy aparte sucede en otras comisiones o salas que tiene a cargo el Indecopi, ¿no? Sí, Martín, yo te animo a que lo hagas si es que te ha pasado. Yo creo que, o bueno, estoy casi seguro que te debe haber pasado igual que a mí, a muchas otras personas, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. No, en realidad pienso lo mismo que tú. O sea, no creo que Indecopi no debería meterse, no es un tema ya de mercado, ni no debería estar regulando tan profundo. Eso debería dejarlo ya a decisión de las partes, más que todo. Como lo dices, como lo hacen otras comisiones, no otras salas. Perfecto, Martín. Cuando quieras tú, o quien crea conveniente, encienda el micro y sin problema me interrumpe. Creo que me detuve mucho en la directiva. Luego está la legislación sobre el allanamiento, y sobre esto, la verdad, es uno de los puntos cruciales de los procedimientos de protección al consumidor y es de obligatorio conocimiento, y creo que está muy arraigado, digamos, este mecanismo, ¿no? De hecho, han habido diversos criterios. El último, me parece que es del año 2023, de la Sala de Protección al Consumidor nuevamente. Y ha habido una serie de estudios, artículos, incluso análisis del mismo Indecopi a través de la Gerencia de Estudios Económicos, me parece. Y claro, ¿quién no podría estar de acuerdo con que exista una conclusión anticipada del procedimiento de protección al consumidor, el cual pues no evite que los consumidores y ambas partes, en realidad, la empresa también, se quite de encima un procedimiento y los perjuicios que trae hacia los diversos proveedores sobre un procedimiento de protección al consumidor, ¿no? El beneficio o la finalidad inicial, desde mi punto de vista, era de los mejores, ¿no? Con la conclusión anticipada, la restitución o la corrección de los efectos adversos que conlleva un conflicto de consumo, y, digamos, un win-win de parte del proveedor, sacarse de lado un procedimiento, una multa, no pagar honorarios legales, y, digamos, de parte del consumidor, resolver de manera acelerada digamos, la afectación que ha tenido en esta relación de consumo, ¿no? Sin embargo, hay muchos matices que quedaron en el aire. Hay un estudio de la Gerencia de Estudios Económicos con respecto a los decretos legislativos que modificaron o digamos que introdujeron esta figura con respecto al enorme porcentaje digamos, de expedientes o la carga procedimental que tenía el Indecopi en este aspecto, que se redujo considerablemente. Sin embargo, a día de hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que se utiliza la figura de manera haciendo un claro ejercicio de abuso de derecho, ¿no? Porque esto ya se ha trabajado, y de primera fuente lo sé porque he participado en un trabajo de modificación o de propuesta de modificación del Código de Consumo, porque sucede en la práctica pues que el consumidor no va directo esto sucede en la realidad. Ningún consumidor, al menos de a pie, no va directo a denunciar al Indecopi un conflicto de consumo, ¿no? Lo que hace normalmente, o cualquiera, ¿no? Tienes un problema, primero de voz o de manera directa, personal, o por teléfono, por los canales de comunicación, tratas de solucionarlo. No puedes así, libro reclamaciones. No puedes así, reclama virtual del Indecopi. Ejerces o haces uso de todos los mecanismos que conoces, y si no los conoces, mucho peor. De todos los instrumentos, de todas las formas posibles para poder solucionar tu conflicto de consumo, y nunca consigues una solución favorable, llevándote a, digamos, un procedimiento de protección al consumidor. Y lamentablemente, especialmente en los procedimientos a cargo de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos,
digamos, la formalidad o la exigencia en formalidad es excesiva desde mi punto de vista, con lo cual te obligan a contratar un abogado y utilizan la figura del allanamiento los proveedores únicamente para sacarse de los hombros las multas, ¿no? Las multas y el pago por honorarios legales, ¿no? Se introdujeron bastantes propuestas que las cuales siguen en la comisión, en la CODECO, en la Comisión de Protección, la Comisión de Consumo y Organismos Reguladores del Congreso, los cuales esperemos en algún momento lleguen a buen puerto, porque desde mi punto de vista me parece razonable que, digamos, la figura de liberar los honorarios legales o digamos, evitar en todos los casos la multa, es un efecto perverso para el abuso del derecho de esta figura por parte de los proveedores, ¿no? Y yo mismo he planteado que si es que ya existen de manera cierta y probada, obviamente, mecanismos en los cuales el consumidor ha querido solucionar de manera previa su controversia de consumo y el proveedor conoce de los mismos y aún así no resuelve más que cuando ya le notifican con la denuncia, pues es un claro o evidente, digamos, abuso de la figura y digamos que esto lo podemos evidenciar en los portales del Indecopi con respecto a las amonestaciones que tienen los proveedores porque están utilizando esta figura, ¿no? Luego, aspecto bastante importante es el compliance en tema de protección al consumidor. Esto es algo en lo cual es bastante paradójico porque hasta hace algunos meses, y yo siempre lo consulto cada cierto tiempo, porque yo estoy a favor, no pareciera, ¿no? A veces da, digamos, la apariencia de que reniego un poco a las empresas, pero todo lo contrario. Yo, de hecho, a las empresas que he asesorado desde el despacho, tengo el mayor respeto del mundo y creo que el 100% son serias y se preocupan por sus usuarios. Pero cuando estoy en el lado opuesto, digamos que veo mucho desinterés porque hasta hace pocos meses, como lo mencionaba, vuelvo a la idea, no hice la consulta a la autoridad de consumo y no hay, desde el 2019 hasta hace algunos pocos meses no hay ningún proveedor adherido o que esté, digamos, en los registros del Indecopi con respecto a este compliance de protección al consumidor, aun cuando este es un atenuante importantísimo en cuanto hayas implementado una política, un procedimiento de cumplimiento normativo en protección al consumidor, ¿no? Paradójico, ¿no? Si tenemos una cantidad enorme de proveedores que con ánimo de, digamos, mejorar su intangible, digamos, su imagen reputacional, con ánimo de fidelizar más a sus consumidores, a sus usuarios, ¿por qué no entiendo por qué no implementan o al menos tratan de hacer, digamos, acercarse a la autoridad de consumo para, digamos, implementar estas políticas, ¿no? Sí tengo conocimiento que hay bastante propuestas de los despachos competidores nuestros especializados que están haciendo meetings y, digamos, reuniones, cafés ejecutivos, desayunos ejecutivos para animar a los proveedores, a las empresas a que se les implemente, ¿no? Que se les ofrezca el servicio, lo cual creo que es algo bastante apropiado y estamos en camino de hacer lo propio desde Maravilla García y Valdés para poder ayudar a empresas responsables a que implementen este tipo de programa de cumplimiento normativo, ¿no? Especialmente porque te genera beneficios desde todo punto de vista. Y es bastante peculiar que a la fecha, o hace algunos meses, no exista desde la autoridad de consumo a través de una consulta o solicitud de acceso a la información pública no exista proveedor adherido, ¿no? Lo cual, digamos, evidencia mucho descuido de parte de las principales empresas, más aún cuando ahora con el cambio de criterio de la Sala de Protección al Consumidor, o bueno, con la rigurosidad del criterio de la responsabilidad de los administradores de las empresas, ¿no? Veamos ahora mismo lo que ha sucedido en Real Plaza, ¿no? Sin duda, yo nuevamente, sin temor a equivocarme, estoy casi seguro de que la comisión respectiva de protección al consumidor, de hecho ya revisé hace un momento, ya se activó, ustedes pueden revisar en el sistema de seguimiento de expedientes, vean, busquen Real Plaza en denunciados en comisión de protección al consumidor, ya hay
inicio el procedimiento administrativo sancionador en el Indecopi La Libertad, en Trujillo, y seguramente van a sancionar a los administradores de cada una de las empresas denunciadas. Y ese puede ser un gancho importante de, digamos, de propuesta desde el estudio, desde cualquier despacho jurídico, para poder animar a que se implemente este programa de protección al consumidor, porque si es que los máximos responsables de una empresa también van a ser sancionados, digamos, son ellos mismos quienes finalmente, o en la mayoría de los casos, toman la decisión de contratar o no estos servicios de implementación de programas de cumplimiento normativo, lo cual representa una oportunidad para todos los despachos especializados en temas de derecho al mercado. Haciendo un paréntesis, si es que no les molesta, de hecho hay es paradójico porque presenté la denuncia también antes que el Indecopi de Trujillo, y sin embargo ellos ya iniciaron un procedimiento administrativo sancionador a día de hoy en la mañana. Yo la presenté creo que 5 horas después de que sucedieron los hechos en Trujillo, pero ellos han corrido, a lo cual no me parece mal, está perfecto que se preocupen por los consumidores, pero ahí va a haber cierto debate al respecto de cómo las asociaciones de consumidores y de oficio, por iniciativa propia, el Indecopi, cuando tiene 2 procedimientos sobre lo mismo, ¿quién va a tener la preferencia? ¿No? Si es por tiempo, si es porque son ellos mismos los que realizan la actividad de fiscalización, porque se inicia primero por una fiscalización y luego, digamos, se recomienda el inicio de un PAS, lo cual, como está en boga y ahora mismo lamentablemente por cuestiones tan delicadas, ¿no? Debería hacer eso siempre el Indecopi, no preocuparse por iniciar de oficio denuncias que tutelen intereses colectivos o difusos. Luego está la norma de especulación, de acaparamiento, que no solamente es, digamos, correspondiente al tema de consumo, sino que en épocas de la pandemia, el COVID, fueron, digamos, tipificados en el Código Penal. Y luego, lo más importante, ya lo había adelantado incluso la Directiva Única de Procedimientos de Protección al Consumidor. Aquí voy a correr porque creo que me detuve en aspectos un poco más accesorios. Mencionar que, digamos, a pie de letra debemos conocer los plazos, ¿no? Es importante que cuando uno no solamente ofrece una asesoría y, digamos, se hace un esquema mental de un potencial trabajo o asesoría en temas de protección al consumidor, sepa los plazos, ¿no? Especialmente porque han cambiado o han sido, digamos, matizados de cierta manera con respecto a la anterior directiva que digamos, atendía los procedimientos de protección al consumidor en vía sumarísima, ¿no? Ahora hay una sola directiva, lo cual me parece, bueno, no una, ya mencioné que hay otra que se llama única. Me parece que hay un orden, ¿no? Pero saber de que, por ejemplo, los plazos de calificación para una denuncia de parte se ha incrementado en el doble de tiempo, ¿no? Antes, de manera muy, muy rápida lo menciono, antes eran 5 días para calificación de una denuncia en vía sumarísima, ahora son 10, frente a comisión que son 20. Plazo para resoluciones se mantienen, 30 días hábiles en temas de procedimientos sumarísimos, 120 días hábiles en comisión de protección al consumidor, 5 días hábiles para calificación de los escritos de apelación en vía sumarísima, 10 para la evaluación de las apelaciones en vía ordinaria, en comisión, y otra vez otros 5 para elevar o para digamos, el correspondiente trámite que deriva, ¿no? del paso de primera instancia a segunda, ¿no? De 5 en caso de sumarísimos y de 10 en caso de comisión, ¿no? Y luego hay un vacío, ¿no? Esto también tenerlo en cuenta. Hay un vacío en cuanto ya tiene en sus manos la apelación, la segunda instancia. Hay un vacío de orden en estos procedimientos porque no está tasado un plazo para que la segunda instancia traslade las apelaciones a la contraparte y empiece a correr el plazo de segunda instancia. Esto yo creo que lo deben de entender, y lo menciono porque lo deben tener en claro, en realidad todos estos plazos para poder ejercer las acciones respectivas de corrección de los mismos. ¿A qué me refiero? Presento la denuncia, pasan 10 días,
no hay admisorio. De inmediato tengo que correr a presentar, por ejemplo, una queja por defecto de tramitación, llamar a los especialistas encargados, aunque eso lamentablemente no funciona. Me funciona casi siempre, no en todos los casos obviamente, pero sí presentar una queja por defecto de tramitación. Sugiero, aunque es una carga, por temas del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, hacerlo a través del libro de reclamaciones del Estado del Indecopi. ¿Por qué? Porque si tú quieres presentar una queja por defecto de tramitación, tienes que hacer un escrito, tienes que desarrollar una argumentación, firmarlo, pasarlo a PDF, ingresarlo por la mesa de partes virtual del Indecopi, y te toma tiempo. Yo lo que hago para efectos prácticos es ingresar a la mesa, al portal del Indecopi, el libro de reclamaciones del Estado del Indecopi, de manera sucinta, muy resumida, expongo los motivos de lo que está pasando, lo canalizo en menos de 5 minutos, sin exagerar, por ya la práctica, y pido que se encauce como queja por defecto de tramitación, y no se toman, exagero, 2 días para, archivar el reclamo y derivarlo o encauzarlo como queja por defectos de tramitación, tal como se establece, pues, no, en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hans debe conocer esto como la palma de su mano. Es un mecanismo que yo sugiero, aunque claro, las formas no son, digamos, las más solemnes, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero si quieres evitar tiempo, porque este es un perjuicio que se están causando los especialistas a cargo de estos expedientes, ¿no? Te hacen salir del problema, en su mayoría de casos, de manera eficiente. Y yo lo menciono, no siempre, yo no doy ni un día, en esto soy muy claro, pasa un solo día de que ya se incumplen los plazos y presento la queja por defecto de tramitación, pero obviamente días previos a que se venza el plazo siempre doy una llamada, si es que están a cargo del expediente, porque tampoco mi ánimo es perjudicar a los especialistas que tienen a cargo los expedientes. Pero en muchas ocasiones lo he hecho porque los casos de protección al consumidor en diversas situaciones son sensibles. En muchos casos he tenido de personas a las cuales les han quitado hasta el último sol de sus cuentas, y un día más es pasarla terrible sin tener ni siquiera que comer en algunos casos, ¿no? Con lo cual los plazos son bastante delicados y se tienen que cumplir a rajatabla desde mi punto de vista, en un ente tan especializado e importante como es el Indecopi. Y mencioné, y regreso a esto de la segunda instancia, 30 días hábiles en primera instancia, si es que es sumarísimo. Igual 30 días hábiles en apelación, lo mismo con los procedimientos ordinarios. 120 días hábiles en primera instancia y 120 en segunda. Pero si se queda entrampado en segunda instancia, y como no tienen plazo para poder trasladar la apelación a la contraparte, y solo a partir de la notificación, de acuerdo a la directiva única, se empieza a correr el plazo de segunda instancia, ha pasado diversas ocasiones que transcurre 1 mes, 2 meses, 3 meses en segunda instancia, y como no tienen un plazo establecido, no pasa nada. Entonces, hay que estar atento a esos plazos y presentar también las quejas por defecto de tramitación, si bien es cierto, no están tasadas en la directiva única. Si la acoge la respectiva comisión o sala de protección al consumidor en queja por defecto de tramitación, a evaluar un transcurso del tiempo de paralización injustificada de manera razonable. Con lo cual también los invito a hacer esto si es que ven que sus procedimientos están, digamos, entrampados, ¿no? En todo lo que es plazos, yo les recomiendo, y tiene más, ¿no?, la directiva, ¿no? Pero digamos, eso es un aspecto resaltante para que cuando uno ofrezca una asesoría, siempre te preguntan cuánto va a demorar. Y esos plazos hay que saberlos al pie de la letra, y hacer hincapié en esto, ¿no? Que los órganos resolutivos lamentablemente no cumplen los plazos, pero digamos, al estar pendiente de los mismos y saber los mecanismos para poder superar estas situaciones, se consiguen resoluciones en un plazo superior a lo que establece la directiva, pero razonablemente no lo mayúsculo en cuanto a, digamos, este incumplimiento de llegar a duplicar o triplicar, ¿no?, los plazos establecidos, ¿no? Otra modificación es la conciliación de consumo. Ahora mismo, si es que te notifican, especialmente a los proveedores, si asesoramos una empresa o un proveedor, asistir siempre a las audiencias de conciliación, especialmente de reclamo virtual, que es lo más común, porque si no vamos a tener una sanción que en el 2022 se estableció del 30% de una UIT.
Otro cambio importante son el libre reclamaciones. En 2022 hubo un cambio para que de 30 días se reduzca a 15 días hábiles, ya no naturales sino hábiles, y digamos que ya no va a haber esa distinción. Antes yo siempre hacía la recomendación que no presentemos quejas, sino reclamos en el libro de reclamaciones, valga la redundancia, porque la queja no la respondían, no había obligación de responder. Entonces yo siempre lo que sugería, así sea una queja, materialmente es una queja, preséntalo como reclamo. Ellos no te van a obligar a que marques queja, no, siempre marca reclamo, o si es que te han marcado queja, que en muchos casos veía, esto es súper lamentable, presentarlo como reclamo, si sea una queja, para que te respondan y haya una labor siquiera de desgaste de la empresa, porque en muchos casos las respuestas a los reclamos son automatizados, ¿no? 15 días hábiles improrrogable, hubo un defecto de regulación, porque el mismo Código de Consumo establece un plazo diferente para los consumos en temas de superintendencia de banca de la SBS. El 2023 lo corrigieron. Y las reglas de protección mínima del TUO, la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y en esto más bien me debería ocupar, perdóneme si ya estoy un poco, o me he ido un poco por las ramas. En los conflictos de consumo tenemos que tener, esta es la pieza fundamental, la fase previa. Y fase previa para ambas partes. En la estrategia de consumo tenemos que tener en cuenta de manera común, de forma, en un aspecto como un pilar, las acciones o la estrategia que debemos tener desde ambos lados, tanto si asesoramos a un proveedor o a un consumidor. En ambas partes, ¿no? Ya lo mencioné, el cumplimiento normativo. No esperemos, o si es que estamos asesorando a una empresa por un caso en particular, hacerle hincapié que no debemos esperar a que tengamos un conflicto, un procedimiento administrativo sancionador para, digamos, tomar las medidas preventivas, ¿no? Tener un programa de cumplimiento normativo, de cumplimiento regulatorio, de compliance en tema de protección al consumidor es lo más razonable, es la pieza fundamental desde mi punto de vista, y espero que al breve plazo podamos tener algún cliente con esta asesoría y con este programa instaurado, en el cual, digamos, se deben comprometer a diversos elementos directivos de la organización, del agente económico, del proveedor, porque a través de esto te evitas digamos, afectaciones no solamente económicas, sino también de fidelización de clientes, de satisfacción del usuario, lo cual todo se traduce finalmente en números, en ingresos, ¿no? Versus, digamos, la diligencia del consumidor, digamos, en todos los casos, si es que asesoramos a un consumidor, una persona física, una persona natural, digamos, darle las pautas para que tome una decisión informada, una decisión, digamos, con comparativa, verificando reseñas, evidenciando, por ejemplo, si es que el proveedor está adherido al arbitraje de consumo, aunque lamentablemente no hay mucho de esos, que sepa leer las especificaciones de los productos, los términos y condiciones del producto que va a adquirir, ¿no? Versus también la capacitación del personal del proveedor para poder ejercer esta labor de oferta hacia el consumidor, ¿no? Porque en muchas ocasiones los procedimientos de consumo derivan de una capacitación, digamos, endeble, una capacitación o la inexistencia de la misma, que da lugar, por ejemplo, a casos sensibles, como es el caso de tratos diferenciados o discriminación en consumo, que dan lugar en casi... Nuevamente, esto va a sonar como un estribillo, sin temor a equivocarme, dan lugar a multas, casi en todos los casos, de 6 UITs como mínimo, en el mejor de los casos. Esto estamos hablando, ahora mismo me parece que la UIT está en 5.350 soles, con lo cual las multas son bastante fuertes, ¿no? Y las medidas de primera acción. ¿A qué me refiero con medidas de primera acción? Cuando conocemos ya de una potencial denuncia en protección al consumidor, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Ya digamos, estamos en el límite de la fase previa. Ya sé que un consumidor ha tenido queda insatisfecho, ha tenido un inconveniente. Tenemos que prepararnos y con base a la legislación, a los instrumentos jurídicos. Por ejemplo, ya sabemos que hemos tenido un conflicto de consumo con un usuario.
cuál sería la mejor medida para blindarnos desde todos los lados o casi todos los lados, y lo dejo como pregunta, si es que no me lo dicen, paso a decir, para evitar una multa. Si es que estamos haciendo una multa, costas y costos, todo, casi el 100%. Pues lo ideal sería, si es que tenemos al personal capacitado, digamos, es solucionar el conflicto de consumo. Cuando se pueda, obviamente, porque, por ejemplo, en discriminación o trato diferenciado va a ser muy complicado. Ese caso es barrera, por eso se requiere una excelente capacitación, pero de acuerdo a lo establecido en el 108 del Código de Consumo, tú puedes generar la improcedencia de una denuncia si es que has corregido digamos, la afectación, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que le entregué un móvil, un teléfono, un celular o una computadora en mal estado a un consumidor y ya ha venido a quejarse, hubo un mal manejo, lo que fuere, y ya sé que me va a denunciar. Me ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya contraté a un abogado y te voy a denunciar. Lo que hago inmediatamente es corregir la afectación. Si me ha pedido, por ejemplo, el consumidor, perdón, si lo ha afectado, por ejemplo, si la computadora está en malas condiciones, le otorgo una que sí reúna las condiciones, o le devuelvo su dinero y lo acredito para cuando me llegue la denuncia solicitar el archivamiento por improcedencia de la denuncia, en la cual no van a cobrar ni costas, es decir, ni los 36 soles, ni costos, ni va a haber multa, porque el Código de Consumo establece que si es que tú has subsanado, digamos, el conflicto de consumo, la afectación antes de la notificación con imputación de cargos, puedes solicitar el archivamiento de la denuncia. Por lo que yo les pido, anoten esto con importancia mayúscula, porque casi no he visto, es muy poco en la práctica que haya sucedido esto, porque no existe la asesoría, digamos, porque las mismas empresas no lo han solicitado así, porque esto es algo bastante evidente, de que existe esta figura, ¿no? De si es que yo ya sé que hay un perfil de consumidor que me va a denunciar, que tengo la seguridad que me va a denunciar, me evito todo, realizando esta solución anticipada antes de la notificación de la denuncia. Es más, miré hasta un caso límite, ya hasta ahora mismo se me ha ocurrido, ¿no? Por reglas de notificación, que esto ya escapa un poco de la regulación de consumo, si yo ya sé que, por ejemplo, me están notificando, me viene del Indecopi, me tendrían que volver a visitar en una segunda oportunidad, ¿no? Y si no tengo mucha carga, si por ejemplo soy una empresa pequeña que no tengo muchas denuncias en consumo, podría decir, oye, mira, me van a notificar próximamente, soluciono ahora mismo la controversia de consumo y me evito la multa porque sé que me van a venir a notificar. Normalmente dejan un preaviso de que van a volver a notificar en tal fecha y me evito toda esta contingencia, digamos, económica, ¿no? Leo, sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Disculpa, quisiera hacerte una pregunta. Esto es más por un consejo que a veces, pues, tú sabes que en el estudio tenemos algunos restaurantes que son clientes, ¿no? Y ellos como proveedores bueno, en varias ocasiones y varios restaurantes nos han mencionado que a veces los clientes tratan de aprovecharse porque pues ocurre cualquier cosita, ellos hacen su denuncia ante reclamo ante el libro de reclamaciones y terminan aceptando, y el dueño, por ejemplo, de uno de los restaurantes que tenemos ya se ha hecho como que de costumbre el que cada vez que alguien reclame le da un pollo gratis, ¿no? O algo así. Ahora, esto entiendo pues que escapa un poco del derecho del consumidor en sí, pero pues ¿qué recomendarías en este caso? Porque yo le he dicho que pues esa costumbre no es muy adecuada, ¿no? Y en algún momento tiene que defenderse porque terminan perjudicándolo y su negocio pues termina, no sé, termina dando ofertas gratis por cualquier persona que haga cualquier tipo de reclamo, así sea por Facebook, por WhatsApp y todo eso, él termina dándole ese tipo de cosas. Me gustaría saber tu opinión sobre ese tema. Muchas gracias por hacerme esa consulta. De hecho, se me estaba escapando las excepciones
y hay que matizar, porque las excepciones a esta regla, claro, están si es que afectas intereses no cuantificables de manera, o no cuantificables de manera económica, ¿no? Si afectas a la salud, la seguridad, ahí no aplica esta figura, obviamente. Me estaba olvidando eso. Y en el caso que mencionas, probablemente se dé esta situación, porque van a decir, oye, mira, el producto como es comestible, es, digamos, producto de consumo humano, si es que tiene algún tipo de, digamos, el problema, el plato de comida o algún tipo de insalubridad o lo que fuere, lo que argumentar el consumidor, va a ir por esa línea. Sin embargo, ya hay jurisprudencia al respecto, ya hay jurisprudencia sobre abuso de derecho por parte de los consumidores, ¿no? Entonces, lo importante ahí es guardar, digamos, las pruebas del caso para poder, digamos, llegar a esta determinación de lo que está haciendo el usuario es abuso de derecho, ¿no? Ejercer la acción para, digamos, sumarle una carga al Indecopi, también al proveedor, y digamos que si hay precedentes al respecto, lo que se tiene que hacer es manejar con este tipo de clientes, lamentablemente tener que de manera correcta identificarlos, y si es que es reiterativo, no tener todas las pruebas pertinentes para poder hacer los descargos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Si es que es reiterativo, aunque digamos económicamente no resulta viable presentarle algún tipo de demanda ya en la vía judicial, ¿no? Por este tipo de conductas, ¿no? Para Pero, que sirva de disuasorio, ¿no? claro, en este caso son diferentes clientes porque como ya es costumbre, oye, si tú te quejas en tal restaurante ahí te regalan un pollo, ¿no? Y se pasan la voz por ahí y así. Ese problema tiene uno de mis clientes ahora. Por otro lado también, y yo sé que todavía no llegas a discriminación de consumo, no sé si lo vas a tocar dentro de tu exposición, pero en algún momento me hicieron una pregunta muy, muy interesante, que pues por ahí pude responderla de cierta forma y hasta a veces en clases las he mencionado, pero en algún momento, pues en un restaurante muy conocido en Miraflores, entró una persona, un extranjero, un europeo, que según pues la manifestación de las personas que se encargan del servicio, me dijeron que la persona había ingresado con un olor espantosamente horrible, pues que provenían de las axilas de la persona, ¿no? Y muchos de los comensales estaban quejando porque justamente esta persona había pedido ingresar a la parte interior de este lugar, lo que no sabían cómo reaccionar. Ahora, en este tema, podría haber una denuncia por discriminación de consumo si es que se le invita a retirarse o porque me dicen que se le invitó a salir al patio del jardín, pero al final no quiso, no accedió porque él quería estar ahí en ese lugar. No, yo creo que ahí la medida sería la razonable. Es más, como lo mencionaba, lo más importante, y esto es aplicable a todo tipo de procesos o procedimientos, es ver la manera de probar esto, ¿no? Porque yo iba justo a hablar en poco, no específicamente sobre la discriminación en consumo, aunque sí lo iba a mencionar al menos de cierta forma, en que la carga de la prueba se invierte en la mayoría de casos, porque basta con que indiciariamente tú traslades al órgano resolutivo de protección al consumidor que ha existido una discriminación o trato diferenciado en el consumo, ¿no? Con lo cual, mira, en este tipo de casos, yo lo que haría desde mi punto de vista, ¿no? Si es que sucede esto, en todo, incluso las cámaras, ¿no? Las cámaras, aunque este es un tema de olor, ¿no? Ahí me las ingeniaría, ¿no? Me acercaría a algún cliente que se vea afectado, digamos, aunque es bastante delicado, ¿no? Pedir que llene el libro de reclamaciones, ¿no? Oye, me ha sucedido esto, o tener algún tipo de formato, inclusive crear un formato sobre incidencias, ¿no? Que no necesariamente es el libro de reclamaciones, ¿no? Pero formato de incidencias, oye, mira, para cualquier consumidor que esté por ahí, que me pueda ayudar, oye, mira, ha sucedido esto, ¿no? O inclusive si es que digamos, te vas a acercar a una persona, yo qué sé, grabar si quieren audio, ¿no? El acercamiento y que se le ha dado, digamos, la atención respetuosa del caso. Mire, señor, está sucediendo esto,
razonablemente hay una afectación a los demás usuarios, no es que lo estemos echando del lugar, ¿no? Estamos tratando de ver una alternativa, como en este caso tú me estás mencionando irse, pues, ¿no?, al espacio que es, digamos, de la terraza o, digamos, al aire libre, en el cual no pueda, digamos, incomodar a otras personas, ¿no? Porque si es que está pasando eso es porque definitivamente vas a afectar a un consumidor adicional y bajo esta lógica no existiría, digamos, un trato diferenciado en este caso en específico, ¿no? Porque existiría un parámetro, una justificación razonable de por qué se le está, digamos, llamando, invitando a retirarse o, digamos, a ir a otra sección del establecimiento a la persona, ¿no? Porque existe una causa justificada. Buscaría los medios para poder acreditar que eso, digamos, no se debe, ¿no?, a una conducta discriminatoria ni de trato diferenciado, ¿no? Un motivo prohibido o una causa injustificada, no razonable de separación de este cliente, ¿no? Eso sería para estudiarlo con detenimiento, aunque no con muchas horas, pero la base está en el factor probatorio, ¿no? Por ejemplo, mencionabas lo de pediría, se me ocurre no hacer, eso sí, con cámaras, ¿no? Incluso todos los platos que salgan, colocar una cámara, no, mira, este plato está saliendo en perfectas condiciones, aunque eso también genera un costo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y son, digamos, escenarios no deseados, pero sí pasibles de ser cubiertos, ¿no? Por por un esquema de factor probatorio para poder defenderte en la vía de protección al consumidor, ¿no? Especialmente en estos casos de discriminación y temas de salud, que van a procedimientos largos. Todos ellos van a procedimientos en Comisión de Protección al Consumidor, con lo cual el consumidor se va a tener que ir a 120 días hábiles en primera instancia y 120 días hábiles en segunda instancia, al final prácticamente 2 años de procedimiento. Alrededor de 1 año y 6 meses si es que lo haces de manera correcta. Entonces, jugar con esos plazos también, ¿no? Y mira, decir, ¿cuántos consumidores van a, inclusive fomentar a que lo hagan para que se den cuenta de que no van a ganar, si es que van a perder tiempo y dinero, no van a tener que contratar un abogado o digamos, gastos económicos que requiere una denuncia, ¿no? Sí, pues, muchas gracias, Leo. Ya no hago más preguntas porque si no de ahí nos quedamos normalmente 4 horas hablando nosotros, así que Sí. te dejo para que sigas contestando. Sí, creo que estaba hablando, nada. Leo, Jonathan, solamente para hacer un paréntesis, recuerdo que el mismo código señala que cuando existan, o sea, que a un cliente se le puede excluir justamente de brindarle el servicio cuando existan o cuando se traten sobre medidas de seguridad o la tranquilidad de los otros clientes o situaciones similares. Ahí hay un campo abierto, claro, ¿no?, para jugar. Claro, definitivamente. Es más, ahora que lo mencionas, claro, eso ya son temas más sensibles, ¿no? Ya cuando pones la seguridad, inclusive tú podrías, aunque con parámetros bastante, digamos, delicados, por ejemplo, llamar a serenazgo, ¿no? Si es que a la autoridad municipal, ¿no? Alguien que algún externo, algún tercero que dé fe, oye, mira, está pasando esto, para que hagas un parte, lo que fuere, ¿no? Que digamos, no es, digamos, no es tampoco para esquematizarlo como una línea de procedimiento, porque no vas a estar llamando todos los días a un tercero, a una autoridad municipal, pero te puede servir como prueba, digamos, muy sólida de que, digamos, las medidas que estás adoptando es no por efectos de discriminar o injustificadamente tratar de manera diferenciada a un consumidor, sino que estás, digamos, actuando de manera diligente, ¿no? Sí, tal cual. O sea, hay motivos, hay situaciones donde sí hay motivos para no brindarle un servicio a un cliente, ¿no?, que están justificadas. Justo a eso iba a cerrar esta parte previa. Yo, por ejemplo, en la mayoría de casos, si es que tienes, por ejemplo, ya fidelizado a un usuario que es tu cliente, en temas de discriminación y trato diferenciado especialmente, la asesoría inmediata es crucial. Yo varias veces en temas de discriminación y de trato diferenciado,
lo que he hecho es utilizar herramientas de las cuales dispone el Código de Consumo y, por ejemplo, el reglamento vinculado al libro de reclamaciones, de utilizar estos instrumentos con la asesoría en simultáneo para poder probar que existe alguna afectación de consumo, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una afectación a un usuario por discriminación, lo que les recomiendo siempre es pedir el libro de reclamaciones. Yo lo he hecho en varias ocasiones y en todas las ocasiones me ha salido, digamos, favorable usar el libro de reclamaciones como indicio para una discriminación de consumo, pero no solamente llenar el libro de reclamaciones, sino ser bastante descriptivo y específico con lo que detallas. Por ejemplo, ha sucedido una afectación por discriminación o trato diferenciado en un supermercado. Llenar, pues, en qué caja estuviste, cómo se llamaba el personal, si es que aparece en su gafete, la hora, el establecimiento, y hacer hincapié en ese libro de reclamaciones de que solicitas, por favor, que se guarden la grabación de las cámaras de vigilancia de tal hora a tal hora. Y siempre me ha funcionado. Es más, en la regulación sectorial me parece que es el Ministerio Exterior, la entidad que regula específicamente los juegos de azar. En esa, digamos, regulación específica obliga a los proveedores de estos servicios a grabar siempre, esto ya es específico para este mercado, grabar siempre que suceda algún potencial hecho delictuoso o que quede en esa duda, ¿no? O que haya una afectación a la seguridad. Entonces, si es que están en ese mercado en específico, ya no necesariamente tienen que llenar el libro de reclamaciones, aunque sí es recomendable, ¿no? Decir, oye, guárdame las cámaras de videovigilancia. ¿No? Ellos tienen la obligación de hacerlo. Si es que, por ejemplo, ha habido, yo que sé, algún altercado, estamos asesorando, yo que sé, a un casino, a un tragamonedas, y ha habido un altercado, por ahí alguna pelea entre las personas que estén ahí, tienen la obligación de guardar esos registros por un tiempo determinado. Son, digamos, aspectos bastante puntuales, pero siempre es bueno saber eso porque todos sabemos, pues, ¿no?, que las cámaras de videovigilancia tienen digamos, una duración para ser guardados en los archivos de las empresas muy limitado, ¿no? Por el peso que tienen las grabaciones de video, ¿no? Entonces, llenar el libro de reclamaciones para estos casos es súper importante porque luego, y siempre pasa, se defienden los proveedores diciendo, oye, no, es que ya yo cada 15 días se pierden mis archivos de videovigilancia porque pesan tanto que no los puedo guardar. Por eso, incluso hasta en la misma denuncia pongo, ya llené el libro de reclamaciones, ha pasado poco tiempo, por favor, ordenen a que se entreguen estas videograbaciones, ¿no? Entonces es importante tanto la asesoría de manera previa o, digamos, in situ, tanto del proveedor como del consumidor, ¿no? Lo mencioné. La siguiente PPT. Aarón tiene una pregunta. Profesor, ¿podría repetir la estructura? Si puede que abra el micro, no entiendo muy bien a la estructura. ¿Se refiere a qué es lo que tengo que hacer si es que estoy...? Sí, dime. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto poder hablar con usted. La pregunta era acerca de que hablaba acerca de libres reclamaciones en base al contenido, ¿no? En caso de discriminación. Comentaba varios puntos y me gustaría saber cómo usted lo estructuraba, ¿no? O sea, qué son los puntos que se debían poner dentro. Gracias. En la discriminación de consumo. Bueno, yo lo mencioné desde 2 puntos, ¿no? El proveedor, que haya la asesoría, la capacitación adecuada, y dentro del consumidores. Y esto es bastante delicado, ¿no? Las discriminaciones no es como las estoy mencionando, tan fáciles, que ya libre reclamaciones, mañana te denuncio. Lo que sucede normalmente es que puedes hasta afectar un aspecto, o sea, afectar psicológicamente al usuario, ¿no? Sin embargo, en la medida de las posibilidades, si es que sucede esto, y es bueno que lo sepa no solamente el cliente o la persona que ha sido discriminada, porque suele suceder que a veces estamos acompañados, vamos de un amigo, lo que fuere,
quien nos sirva de apoyo, o si es que lo podemos hacer nosotros mismos, es recabar los indicios, porque eso es lo que establece el Código de Consumo, es que en estos casos se invierte la carga de la prueba. Es decir, como consumidor no tengo que acreditar que me han discriminado de manera fehaciente o indubitable, ¿no? Sino más bien que con ciertos elementos indiciarios puedo llegar digamos, a entender, a hacer entender al órgano resolutivo de que existen motivadas situación para que se crea que hay una discriminación. Entonces, si tú pruebas al menos indiciariamente, tiene que tener cierto peso, obviamente, cierto acogimiento estos indicios para que se le ordene al denunciado, al proveedor, que acredite más bien que ha sucedido lo opuesto, ¿no? Como yo te menciono, si es que yo lleno un libro de reclamaciones, que es lo que recomiendo usar cuando hay una discriminación de consumo, o también grabar con el teléfono, obviamente, eso se me está pasando, pero es más que evidente. Ahora mismo con los teléfonos podemos grabar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero no en todos los lugares. Por ejemplo, en un banco no puedes hacerlo, ¿no? Lo podrías hacer, pero de manera escondida, yo qué sé, pues, ¿no? Pero te arriesgas a que te expulsen ahora sí de manera razonable del mismo establecimiento porque está prohibido por temas de seguridad. Pero sí, o sea, acreditarlo con el libro de reclamaciones es una de las formas, y si lo haces de manera muy detallada, es una forma de acreditar, al menos de manera indiciaria, que ha sucedido algo que puede dar pie a una discriminación de consumo. Y si lo pones con tanto detalle como, oye, a tal hora, en tal lugar o caja o en tal local comercial, tal persona me atendió con esta fecha, estuvo tal persona, me pasó esto, tomo una foto, yo qué sé, si es que yo que sé, alguien de seguridad me ha expulsado y ha ejercido violencia, yo que sé, me tomo unas fotos, un video de que, yo que sé, me ha agredido, me ha dado un golpe, lo que fuere, reúno casi de manera coetánea, inmediata, qué es lo que ha sucedido para poder de manera oportuna y rápida o célere trasladarlo mediante una denuncia ante el Indecopi y poder generar digamos, esta casi infalible estrategia para que tu denuncia tenga un acogimiento, una expectativa de ser favorable al 100%, ¿no? A mí me ha sucedido que cuando he hecho eso, inclusive ya cuando lo toman en cuenta los asesores legales de las empresas te buscan para conciliar. Y como son multas fuertes, te ofrecen en algunas ocasiones una indemnización por lo ocurrido. Por eso lo importante de saber de que estos tipos infractores tienen una cuantía de infracción muy alta, de 6 UITs cuando menos en mi experiencia, y que, claro, lo puedes resolver a través de una transacción procedimental para evitar este tipo de contingencias tanto al proveedor y, digamos, buscar una alternativa, digamos, razonable para el consumidor, ¿no? Sí cabe, ¿no? Porque obviamente hay situaciones en las cuales económicamente no es viable perdonar, entre comillas, a un consumidor que te ha discriminado, ¿no? Para eso también está la asesoría, para poder dirigir en estos aspectos cuando lamentablemente la empresa que asesoras o el agente económico que estás asesorando comete este tipo de errores tan sensibles, ¿no? Mencionaba esto, ya escapo porque justo lo acaba de mencionar, el tema de la acción concurrente, de la búsqueda de la improcedencia, del uso estratégico del libro de reclamaciones, de reclama virtual también. Tener mucho cuidado, y esto se me estaba escapando un poco porque cuando gestionamos el libro de reclamaciones tenemos que ser bastante finos, tenemos que tener bastante detalle al momento de responder. Se da y no se da muy poco que cuando se trata de probar con el libro de reclamaciones alguna infracción de consumo, el Indecopi vaya y solicite la respuesta de la reclamación, y sucede que en muchas ocasiones en la respuesta de la hoja de reclamación concurre en conflicto con tu propia defensa. Hay muchos casos en los cuales yo he participado, en el cual hay una respuesta a un libro de reclamaciones en las cuales no eres tajante si es que estás negando el hecho infractor, versus lo que
digamos, la labor de defensa o los argumentos de defensa que utilizas, en los cuales el órgano resolutivo, la Comisión de Protección al Consumidor se ha basado, oye, mira, le ha respondido libre de reclamaciones de tal manera, casi aceptando o aceptando tácitamente lo que ha sucedido, y se han amparado más bien en la aportación de tu respuesta a libre de reclamaciones, incluso cuando el consumidor no aporta la respuesta, sino te pide el mismo Indecopi la respuesta a la hoja de reclamación, al libro de reclamaciones, y es utilizada en detrimento de la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También lo que canalizas a través de reclama virtual, ¿no? Todo tipo de respuesta que realices al consumidor, ya sea a través del libro de reclamación, de reclama virtual, hacerlo con bastante cuidado. No solamente hay que enfocarnos en la defensa, en el procedimiento, en los descargos, sino también en estos instrumentos que son utilizados por los organismos resolutivos de protección al consumidor para poder tomar una decisión, digamos, más acertada o más cercana a la verdad. Lo que mencioné, el factor probatorio, lo que había indicado también del allanamiento, ya lo había adelantado. Termino un poco con eso porque me faltó decir que ciertamente es bastante complicado gestionar el libro de reclamaciones para incentivar un tipo infractor más. Perdón, eso se me estaba olvidando. Sucede que ya tenemos un hecho infractor. Cuando estamos asesorando por ejemplo, a un consumidor, y esto también me ha ocurrido en muchas ocasiones, utilizas el libro de reclamaciones como herramienta probatoria, pero también lo puedes utilizar como, digamos, tipo infractor, porque si es que no tiene el libro de reclamaciones, si no tiene, digamos, el logo del libro de reclamaciones pegado en un lugar visible, si es que la hoja de reclamación no reúne los parámetros o las especificaciones técnicas que establece el reglamento del libro de reclamaciones. Ganamos un punto importante. ¿A qué voy? Que si es que uno tiene un conflicto de consumo y estás asesorando a un consumidor, ves todos esos puntos y sea de la forma que fuere, si es que hay un error en el libro de reclamaciones, cuando presentes la denuncia vas a ganar siempre, al menos en parte. Por ejemplo, tengo un caso límite de un conflicto de consumo. Yo que sé, hubo un servicio no idóneo, por ejemplo, en un restaurante. Está bien, de repente no voy a poder probar de manera fehaciente de que ha habido un trato no idóneo, ¿no? Me han tratado mal, no es una discriminación, pero ha habido un trato no idóneo. Y de repente no tengo muy bien cómo probarlo. Tengo una expectativa de éxito, digamos, medio, ¿no? Por el tema probatorio. Pero veo que no me entregan libro de reclamaciones. Lo grabo y ya, como voy a presentar una denuncia con 2 pretensiones, el caso va a salir fundado en parte y siempre va a haber, digamos, o costas y costos, o en su oportunidad también una sanción por parte del Indecopi, ¿no? O por ejemplo, sí hay libro de reclamaciones, pero no está el signo o el logo que distinga, ¿no? De manera pública o de manera bastante visible, mejor dicho, que se cuenta con el libro de reclamaciones. Tomo fotos y también lo utilizo para tener un éxito asegurado, al menos en parte, en mi denuncia. O también, si es que me entregan una hoja de reclamación y no aparece RUC o no aparece el domicilio, basta con que falte alguna de esos elementos, ¿no? Tomo una foto y ya está. Cuando presente la denuncia voy a tener una expectativa 100% prácticamente favorable para la denuncia que voy a presentar. Con lo cual, si es que me voy a un procedimiento administrativo sancionador en el Indecopi, de repente la pretensión principal, llamémoslo así, no tiene una esperanza de éxito extremadamente buena, pero con el defecto adicional que hemos encontrado, podemos tener una expectativa de cobrar costas y costos en su mayoría de manera correcta. Y esto sucede mucho en libros de reclamaciones virtuales. Quien quiera, para no extenderme en esto, lea el reglamento libro de reclamaciones y casi, yo qué sé, el 60% de los proveedores no tienen el logotipo, el cual establece el anexo, si no me equivoco, número 2 del reglamento del libro de reclamaciones. Eso de por sí ya es un cumplimiento al reglamento. Otra que sucedía cuando no se había modificado
el artículo respectivo al libro de reclamaciones y el reglamento del libro de reclamaciones, que cuando presentabas una queja no te tenían que responder, entonces a veces salía automarcado queja en vez de reclamo, o si no, algo que está en el libro de reclamaciones virtual también, que tú puedes decidir así estés llenando el libro de reclamaciones virtual o presencial, que te notifiquen a tu domicilio, no a tu correo. No, tienes que poner correo, si no, no te generamos el libro de reclamaciones, la hoja de reclamación. Eso también es una infracción y lo suelen hacer mucho porque notificarte a tu domicilio es un costo. Si tú quieres, digamos, hacer sentir un poco la molestia a una empresa, lo puedes grabar si es que te niega el marcar la opción de notificación a tu domicilio, por más que esté generando el libro de reclamaciones virtual. Creo que me estoy pasando un poco el tiempo, aprovechar eso, el allanamiento, ver siempre, por ejemplo, si eres consumidor, en Mira a quién le compras el Indecopy, siempre es importante ver, valga la redundancia, este portal que establece cuántas sanciones ha tenido el proveedor denunciado, ¿no? O que vas a denunciar, porque uno de los agravantes es la reincidencia, ¿no? Entonces, no muchas personas lo hacen, pero es oportuno, si es que las veces que presento una denuncia y ya es un hecho por el cual ha sido sancionado el proveedor que va a ser denunciado, siempre lo pongo para que lo consideren como factor agravante. Siempre es bueno para el tema de la grabación poner, mientras más, si es que es la parte denunciante, la mayor cantidad de agravantes que tú crees considerable y razonablemente pertinentes para que, digamos, la sanción a imponer sea, digamos, la más disuasoria del caso, ¿no? Lo otro también, acuerdos de conciliación, transacción, asesorarlas de manera, digamos, correcta, de manera sólida, con una asesoría, conocimientos apropiados, ¿no? La inversión de la carga de la prueba, ya lo había indicado, también la queja por defecto de tramitación. Otro punto importante es la denegación ficta. No voy a señalar los expedientes específicos, pero ahora mismo, si es que tú, por ejemplo, estás en primera instancia y no te resuelven, puedes apelar argumentando de que hay una resolución, digamos, denegatoria, silencio administrativo negativo, en otras palabras, y que escale a segunda instancia si es que se ha vencido el plazo para emitir la resolución final. De hecho, ya hay, digamos, jurisprudencia al respecto, ya hay varios expedientes en los cuales la segunda instancia ha declarado fundadas denuncias que vienen de una denegatoria ficta, lo cual te evita ir a quejas por efecto de tramitación, perder tiempo en que te notifiquen, que corrija la primera instancia, ¿no? Y luego también está el OIPAD, que es, digamos, la Secretaría Técnica del OIPAD, que es quien, digamos, promueve procedimientos disciplinarios a los especialistas que tienen a cargo, en este caso, procedimientos de protección al consumidor, ¿no? Porque si no respetan los plazos, en otras palabras o entre otras cosas, mejor dicho, también están incumpliendo sus funciones, con lo cual se les podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Esta es una medida que dejo para el final, es una medida frontera, porque sería, digamos, perjudicial hacerlo, manchas el expediente de un profesional, un colega, pero, digamos, hay casos en los cuales hay procedimientos de años, de meses, que se elevan, digamos, incurren en defectos tan digamos, tan simples que te perjudican, que incluso porque puedes quedar mal con tu cliente, cuestiones ya, digamos, reiterativas o muy básicas que uno no puede dejar de pasar, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos, límite o de frontera, uno podría también solicitar que se le inicie un procedimiento disciplinario al especialista correspondiente, ¿no? Luego, si es que estás asesorando a una empresa, jugar con los plazos, ¿no? Esto, digamos, con ánimo de forzar, entre comillas, ¿no? O aprovechar un acuerdo conciliatorio, una transacción, porque los plazos en Comisión de Protección al Consumidor son 120 días hábiles duplicables en segunda instancia. Tener en cuenta que se puede evitar una multa con una transacción extrajudicial hasta, yo qué sé, 10 días antes o 2 días antes de que exista una resolución final de segunda instancia, no de primera, porque en primera instancia puedes, entre comillas, perder el procedimiento, pero apelas en segunda instancia, puedes aprovechar ese tiempo para llegar a una transacción extrajudicial, ¿no? Un tip que ya para cerrar se me estaba olvidando, y esto les recomiendo a quienes ya tienen cierta experiencia en temas de protección al consumidor, y lo mencioné hace poco,
se ha iniciado un procedimiento de oficio sancionado a la Real Plaza, ¿no? Real Plaza y otras empresas, ¿no? Por estos lamentables y sensibles hechos que han ocurrido en el local de Trujillo, ¿no? Ahora, esta es una empresa grande, tiene su domicilio principal, su domicilio fiscal en Lima, pero tiene sucursales en todo el Perú. Entonces, tú como consumidor puedes denunciarlo en cualquier parte del Perú en los cuales tenga sus sucursales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, analizo bien de acuerdo al nivel de predictibilidad, es decir, y eso es algo cuestionable, pero tú puedes decir, oye, mira, es una empresa grande, yo sé que, por ejemplo, en ICA cumplen los plazos a rajatabla, siempre, no se pasan ni un día. Tal vez por tema de plazos me conviene, tienen una sucursal en ICA, me conviene denunciarlo ahí. O de repente digo, yo que sé, en Piura, o yo que sé, en La Libertad, o en Chiclayo tienen excelentes profesionales, o en mismo Lima tienen profesionales que ya tienen esta línea de resolución, porque si es que es una controversia de consumo que va a órgano resolutivo, si es que es de provincia no va a llegar nunca a Lima, porque su segunda instancia sería la Comisión de Protección al Consumidor, y tal vez en ese ORI tengan, digamos, un criterio el cual a ti te parezca, digamos, no ajustado a la normativa de protección al consumidor. Entonces ha habido casos en los cuales tú puedes matizar, oye, por celeridad, esta es una empresa grande, le presento la denuncia en Lima, o en ICA, o en Piura, donde tú quieras, porque la norma te lo permite. No la norma de protección al consumidor, sino siempre tenemos que jugar con la normativa, digamos, común, que en este caso es el Código Procesal Civil, que te establece que tú lo puedes denunciar en cualquier lugar, siempre y cuando, claro, estén las sucursales o agencias. Y otra cosa que es determinante, y esto es de estrategia, cuando son empresas grandes y lamentablemente no hay la seriedad de la asesoría que corresponde desde mi punto de vista, los canales de comunicación son complejos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un caso en Piura y tú sabes que lamentablemente a veces a los abogados in-house, los abogados que asesoran en temas de consumo o lo que fuere, en industrias, por ejemplo, ingeniería o marketing o comercio, no es que tienen un asesor legal por cada sucursal. Entonces tú te puedes aprovechar de esa falta de comunicación para ganar plazo y ganar estas interrupciones de comunicación. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tengo un problema y sé que la asesoría legal toda la tienen en Lima, la oficina legal, por ejemplo, de Real Plaza la tienen en Lima, y yo tengo mi problema en Lima y digo, no, denuncio en Piura porque en Piura les van a notificar en Piura de manera física, si es que no tienen activada la casilla electrónica, va a llegar a Piura, digo Piura que pase la asesoría en Lima, se van a demorar, en algunos casos no se van a aprovechar la figura de allanamiento, puede que en la mayoría sí, pero digamos ese factor de comunicación, de falta de conexión de estrategias entre las empresas, te puede jugar a favor o en contra, dependiendo a quién estés asesorando tú, ¿no? Entonces, si es que estuviera de la parte de la asesoría de la empresa, le diría, oye, mapéame todas tus sucursales y agencias. Porque cuando tengas un problema ya y lo canalices a Central, a Lima, vas a haber perdido plazos, vas a haber perdido figuras como la que mencioné de la improcedencia, por la subsanación anticipada, por el allanamiento, por la transacción. Entonces, tú te puedes aprovechar siendo consumidor de estas figuras si estás bien asesorado, o puedes ser sólido en tu asesoría defendiendo este tipo de canales, porque en mi experiencia, la asesoría en provincia, lamentablemente, en buena cuenta, no es la misma o no tiene la misma calidad que, digamos, en Lima. Y claro, yo, dependiendo de eso, veo, como mencioné, celeridad, ya sé en qué órganos resolutivos, en qué ORIs me pueden atender con mayor celeridad. En cuanto a predictibilidad, ya sé, por ejemplo, tuve casos similares en Lima, en Ica o en Huancayo, y sé que, digamos, la probabilidad de éxito puede escalar un poco más en este ORI. Todo eso, aunque parezca rebuscado, es súper importante. En mi experiencia es súper importante e incluso determinante en algunos casos. Ya sobre esto ya hablé, solamente para terminar, bueno, esto ya lo había mencionado, la directiva única, las apelaciones, bueno, ya tenía los aspectos de los casos, solamente para terminar, ya no voy a mencionar más casos, el tema yo tuve personalmente con la asociación que presido la falta de predictibilidad, llamando a que cuando nos defendamos tenemos instrumentos jurídicos, digamos, explícitos, específicos, de los cuales nos podemos servir de manera indubitable, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los derechos de consumo,
con respecto, digamos, a las obligaciones que se tienen como proveedor, ¿no? En el caso del derecho de información no hay mucho desarrollado, no hay regulación de comercio electrónico, no hay regulación de contratos a distancia, como se ocurre en otros países, como aquí en España. En temas digitales, la labor legislativa es pobre, es inexistente. Debemos de servirnos de también instrumentos comparados. De hecho, en esta resolución han habido como 6 casos similares en los cuales ha habido identidad de hechos y fundamentos, no de sujetos, pero sujetos, diversos sujetos, una sola denuncia que acumuló, o bueno, aglomeró o juntó varios denunciados, o se imputó contra varios denunciados, mejor dicho, en los cuales por la falta de esta solidez normativa, entre otras cosas, obviamente, de un solo expediente que se desacumuló en varios, como dije, varios denunciados, es decir, varios sujetos, no se daría la triple, los triple elementos, los 3 elementos para que se den el non bis in idem, ¿no? O sea, la triple identidad de hechos, sujetos y fundamentos, sino más bien se denunció por identidad, han habido identidad de hechos y fundamentos con diversos proveedores. Doy un ejemplo, ¿no? Saga Falabella, bueno, no estuvo Saga Falabella, pero Saga Falabella, por ejemplo, Promar, Tiendas F, yo qué sé. Estoy denunciando a los 4, por ejemplo, porque dan información inexacta sobre un mismo producto, y los 3 cometen el mismo error. Es decir, hay identidad de hechos y de fundamentos. De sujetos no, por ejemplo, a las 3 empresas les digo, el televisor, yo qué sé, Samsung no me especifica sistema operativo, memoria RAM y año de fabricación, yo qué sé. A los 3 les estoy imputando lo mismo, son diferentes sujetos. Y un solo expediente que se acumuló por falta de legislación específica ha tenido 2 denuncias fundadas y 4 infundadas. La distinción fue porque el presidente del Indecopi, el presidente de la Sala de Protección al Consumidor, en el primer caso, fue un favorable unánime, todos los vocales decidieron declarar fundada la denuncia. Misteriosamente luego cambian cambian los vocales en los siguientes expedientes y hubo empate, voto dirimente del presidente, quien cambia de opinión, aunque eran los mismos hechos y fundamentos, por no existir regulación específica al respecto, ¿no? Y en este último expediente que salió hace 2 o 3 semanas, digamos, el presidente vuelve a tener una opinión en contra, pero como ha habido cambio otra vez de los vocales, bueno, de 2 en particular, ya se declara fundada nuevamente el mismo caso, entre comillas, por haber mayoría, ¿no? ¿A qué es lo que voy? ¿No? Se necesita, digamos, una regulación en estos temas y nos podemos apoyar en legislación comparada. En este caso es el texto único, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en la cual se regula profundamente temas de contratos a distancia, contratos digitales, y digamos que en este tipo de situaciones hay una protección reforzada porque, claro, al no existir esta presencialidad y ser contratos de adhesión en los cuales hay especificaciones tal vez no tan claras, está, digamos, protegido de manera un poco más sólida el usuario, porque, digamos, la regulación en España lo merece. Y no es que yo esté a favor al 100% de la excesiva regulación, yo todo lo contrario. Sin embargo, sí creo que amerita en estos casos de excesiva disparidad entre las facultades o los poderes o las situaciones de vulnerabilidad en la cual se encuentra el consumidor frente al proveedor, ¿no? Perdónenme, me he excedido, no sé cuánto tiempo me he pasado. El esquema no ha sido favorable para mí. No he estado no he tenido un día tan organizado el de hoy como se lo comentaba Estela. Espero no haberlos aburrido y espero que me hagan la cantidad de preguntas que sean pertinentes. Martín desea hacerte una pregunta, Leo. Sí, Martín. Hola, Leo. Para saber tu opinión en este caso en particular, ya hace un rato estábamos hablando sobre el tema de las grabaciones en los establecimientos comerciales. Ya. Yo una vez tuve
un inconveniente con un banco. Temas de tarjetas de crédito, el tema de que te la bloquean cuando no te la deberían bloquear y cosas así. Yo fui y grabé dentro del establecimiento del banco. ¿Ya? El tema está en que yo no grabé el banco, sino grabé cuando estaba ya en la ventanilla y estaba básicamente apuntando a la parte de abajo con la conversación con la señorita sin grabar el banco. ¿Considerarías que eso es que el hecho de que yo grabe dentro de un banco les daría justificación para retirarme por medidas de seguridad? Bueno, yo creo que sí, pero digamos que no necesariamente tienen que retirar de buenas a primeras, te podrían hacer una advertencia. Yo creo que lo razonable es eso. Señor, por favor, esa es la costumbre también, deje de grabar, por favor, está prohibido. No es que ya grabaste y te vas, no. Te tienen que hacer una primera advertencia, porque tú puedes desconocer o no haber leído, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el parámetro. El parámetro es una primera advertencia y luego, si es que tú persistes en esta conducta prohibida, que te retiren por motivos de seguridad, ¿no? Claro que también tienen que existir más elementos, ¿no? Para que te retiren, ¿no? Y esto sería, pues, no insistir en tu conducta que atente contra la seguridad, ¿no? Porque una primera grabación, yo no creo que dé lugar a que te expulsen definitivamente del establecimiento bancario, ¿no? De la entidad financiera, salvo sea reiterativo, ¿no? Ya lo hayas hecho varias veces, en varios días. Tiene que haber un criterio de razonabilidad. Ahí no crees que estaría vulnerando el hecho de que los consumidores no podrían obtener medios de prueba ante alguna infracción del banco mismo? Ahí tendrías que ser un poco puntual en el caso específico, porque si bien es cierto, existen esas restricciones, los reglamentos de la SBS, desde mi punto de vista, son bastante intuitivos. Por ejemplo, si tú sufres de la sustracción de una cantidad de dinero, el banco tiene que trasladar, en estos casos se invierte la carga de la prueba también, tiene que trasladar, digamos, las pruebas de su software, de lo que ha sucedido el día que te ha ocurrido esa sustracción, si es que había una notificación a tu correo, a tu teléfono. Es decir, esta disparidad de la grabación en específico en la sucursal o en el local del banco, digamos, se ve compensada de alguna manera, al menos en temas de probatorios. Ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, con el reglamento de tarjetas de débito y crédito se dan estos matices probatorios que tiene que ser la entidad financiera quien tenga que probar estas situaciones, ¿no? Si es que es un comportamiento usual, si es que haces un consumo no habitual, tienen que ellos tenerlo mapeado, lo deben tener mapeado, ¿no? Y tener que explicar por qué han hecho eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el nivel probatorio, como se invierte casi por temas normativos, por regulación ya específica, que ese defecto, ese desbalance está compensado, ¿no? De esa forma, ¿no? Salvo tú me digas un tema puntual en el cual yo te puedo decir mi opinión al respecto, ¿no? Porque si es que tú vas a una ventanilla a grabar algo específico que no se pueda, digamos, solventar con esta figura, me parecería poco usual, pero sí puede ser posible, ¿no? Por ejemplo, el libro de reclamaciones, ¿no? Que no tenga el libro de reclamaciones en el banco, eso sí solamente lo puedes probar con una grabación, ¿no? Pero otros ejemplos no, la verdad no se me vienen a la mente, salvo tú me digas tu caso en específico. Bueno, en realidad esto me había acercado al banco porque cuando yo ya había ido previamente al banco, tuve una primera visita, me dijeron algo, esperé que hicieran, no cumplieron, llamé, me dijeron algo adicional, o sea, me dijeron algo diferente, mejor dicho, y me acerqué al banco y ya en la ventanilla hice la grabación, justamente para ya recabar el medio de prueba de lo que me decían de forma verbal. Ya, exacto. Muy buen punto, sí. Es importante por eso utilizar los canales digitales. Esa sería mi recomendación. Tú sabes que una persona que está en un banco no puedes grabar, ¿no? Entonces lo que te diga la cajera o la persona de ventanilla
no va a poder ser acreditado. Pero si tú, por ejemplo, ahora mismo utilizas el WhatsApp de la entidad financiera, hay varios canales digitales y en eso sí puedes guardar constancia de lo que te responden, ¿no? Yo me apoyaría de esa manera, aunque sí entiendo que no cubre todo, pero sí te puede solventar estas situaciones, ¿no? O incluso yo jugaría un poco con, por ejemplo, si es que voy a un canal digital, oye, mira, acabo de salir del banco, claro, ahí no puedo grabar ni nada, pero me dijeron esto. Tal día fui y me dijeron que o sea, la consulta que tenía, me dijeron esto al respecto. Entonces ahí ellos se van a tener que contradecir o digamos, consolidar en su argumento, ¿no? Salvo utilicen mecanismos más astutos para salir de ello, ¿no? Que es posible, seguramente, pero si es que tú dices, oye, mira, me he acercado a ventanilla y me dicen que me van a devolver mi dinero, el cual un consumo no reconocido a tal fecha. Y bueno, eso es más difícil, ¿no? Porque reconocer que te van a devolver un dinero es complicado, ¿no? Pero de repente reconocer que te están cobrando una membresía, algo que sí pueden solucionar, un producto interno del banco, un seguro del banco. Yo lo he hecho, por ejemplo, con seguro del banco. Mira, en ventanilla me están diciendo que me van a devolver en 5 días. ¿Es cierto eso? Ah, sí, nuestro procedimiento dice tal. Entonces ya me busco formas alternativas para poder suplir esos desbalances, que si no existen, hay que rebuscarlos un poco, pero ahora con la virtualidad, la digitalidad, y puedes solventarlo de alguna manera. Ya, chévere, chévere. Buen dato. Gracias. Ok. Entonces, quisiera saber si es que alguien más tiene alguna pregunta. Chicos, muchas gracias por su paciencia. La verdad, yo ya no les he dejado ganas ni de preguntas ni de reflexiones. Pueden ser quejas seguramente las que surjan, pero yo les iba a comentar antes de cerrar que he formado un Slack para el área, bueno, inicialmente para el área de consumo y competencia. Ya más adelante por WhatsApp les voy a pedir por favor sus correos para poder agregarlos y poder esquematizarnos en la plataforma y poder darle seguimiento a algunas cosas bastante básicas, ¿no? Y para que a partir de ese canal también, además del WhatsApp, obviamente, puedan trasladar cualquier tipo de duda que tengan, ¿no? Para tener esa cercanía. Si bien es cierto, no estoy físicamente allá, poder solventar cualquier tipo de problema de comunicación de manera más ágil, ¿no? Y mapear también las cuestiones que tengamos, digamos, como responsabilidad. Y voy al punto que había mencionado al respecto, es ahora mismo ya se los voy a trasladar de manera, digamos, directa, es buscar realizar un programa de cumplimiento normativo, ¿no? Y si es que, ojalá, si es que no lo hay, ser los primeros en hacerlo, ¿no? Ya con Jonathan había comentado algo al respecto y esperamos lograr ese hito. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. En realidad yo sí tengo un montón de preguntas, pero pues nos vamos a quedar acá hasta las 8 de la noche si comienzo con una. Así que seguramente vamos a tener una conversación sobre todos los temas y tópicos que has tocado el día de hoy. El día de ayer me disculpó Fabricio porque quería entrar, pero me dijo que tenía un tema muy pendiente. Parece que tiene clases a esta hora, que está dictando en ciclo verano. Así que bueno, te mando sus saludos y pues me ha gustado mucho la capacitación del día de hoy. En realidad he aprendido bastante. Tú sabes que yo te admiro bastante. Sé que eres un capo en tu área y en general, ¿no? En el derecho, en el análisis y todo eso. Así que muy agradecido contigo y bueno, muchas gracias. Dejo a Estela que pueda hacer el cierre. Perdóname, Estela, muchas gracias a ti, Jonathan. Yo los animo y claro, estoy convencido de ello, ¿no? Solamente hago ese plus de yo sé que la base, la solidez del conocimiento es crucial, pero y con las actividades extracurriculares, generar visión estratégica es determinante, es el diferencial. Te menciono además que del esfuerzo que ya le van poniendo. Todo lo que estamos ahorita presentes somos del estudio, excepto que me parece que por ahí hay un alumno del ciclo pasado mío que justo está haciendo una tesis de Derecho al Consumidor y me parece que por ahí se quiere especializar en Derecho al Consumo. De repente podrías darle unas palabras, si es que está escuchando Luis Gustavo, no sé si está escuchando, pero...
¿Alguna recomendación que le puedas dar? Sí, lo primero que hace muy bien, digamos, el área de consumo está ahora mismo, creo yo, en un crecimiento exponencial con las nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, con inteligencia artificial. Ahora mismo, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro, ya te lo he mencionado antes, Jonathan, que en Coruña se ha instalado la primera autoridad de regulación de la inteligencia artificial en toda Europa. Obviamente la inteligencia artificial se usa con fines comerciales, más que todo, con fines de recopilación de datos para usos comerciales. Y esto sin duda va a ser, bueno, ya se está aplicando el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En Europa, digamos, se está bastante adelantado con temas de regulación de sociedad de la información, de servicios tecnológicos, y en detrimento de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos con la toma de la Federal Trade Commission. Esta área del derecho es, digamos, apasionante. Es la verdad, reúne una serie de elementos, como mencioné, el derecho ordenador del mercado se hace parte de unas cuantas disciplinas interesantes y está envuelta en todo lo que hacemos, como lo había mencionado en charlas pasadas, ¿no? Es una oportunidad de generar por tu cuenta también experiencias profesionales, porque puedes empezar desde cero, desde casos con tu familia, con tus amigos, empezar a probar un poco a nivel de prácticas iniciales con eso y empezar a desarrollarte, digamos, como profesional, inclusive sin tener necesariamente que ligarte a un contrato con una empresa, con un estudio, ¿no? Yo empecé así y la verdad ahora estoy más contento que estoy reunido con Jonathan, con Fabricio y con todos ustedes, ¿no? Obviamente, porque, y claro, no tengo el tiempo que desearía, pero en la medida de mis posibilidades, si quieres un poco de regulación de aquí de Europa y tal vez, yo creo que he quedado con Luce en hablar un poco de eso en la entrevista que vamos a tener el próximo mes con respecto a la regulación de las nuevas tecnologías posibles de ser aplicables en Perú. Conocer un poco más de eso y si es que te gusta esta rama, pues está en pleno auge, ¿no? La regulación ha ido cambiando y va a ir cambiando exponencialmente, a diferencia de otras áreas del derecho que también lo hacen, obviamente, pero no no al menos con el símil del que ahora mismo está teniendo la regulación de consumo, ¿no? Al menos aquí en Europa, porque en Perú lamentablemente estamos bastante desfasados. Muchas gracias por tu palabra, Leo. Ahora sí la dejo a Estela que pueda continuar. Ok, muchísimas gracias por todas las palabras que tuvieron para el cierre. Muchísimas gracias, Leo, a ti por todos los conocimientos que nos has brindado en esta oportunidad para protección al consumidor. Y bueno, vamos a ir terminando agradeciéndote y extendiéndote tu certificado como lo hemos venido haciendo. Ok, que va a estar llegando a tu correo, discúlpame, a un nuevo proyecto. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir extendiendo tu certificado que va a estar llegando a tu correo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy, por hacer mucho más amena la conferencia y cuídense, tengan un bonito día, nos vemos el miércoles. Chao, chao. Muchas gracias a todos, chao.